Muy buenas tardes, bienvenidos a Azul y Verde. Hoy tenemos a Raúl de la Confederación Española de Policía, Policía Nacional. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Hoy queremos que nos expliques el tema de las salas 3 y 4 de Barajas. Las salas 3 y 4 es donde las personas que llegan a España o a la Unión Europea se les prohíbe la entrada o se les concede el asilo. En este caso entrarían por la unidad de rechazo de Barajas. Cuéntanos, ¿cómo llegan estas criaturas ahí? A ver, principalmente, actualmente están llegando, son todos originarios de África, incluso podemos especificar de los diferentes países que vienen. Muchos de ellos vienen con pasaporte keniata. Entonces, vienen de Kenia, vienen de Nigeria, vienen de Senegal, principalmente Kenia, Senegal y alguna parte también de la zona más norte de Marruecos y demás, pero principalmente esos. Entonces, lo que ellos hacen es cogen un vuelo que tiene destino en un tercer país, es decir, es un vuelo de tránsito. Quiere decir que el vuelo, por ejemplo, acaba en Sudamérica. Vamos a poner una ciudad de Colombia, Bogotá. Entonces, hace una parada en España. Cuando se realiza esa parada en España es cuando ellos solicitan el asilo, porque está así recogido en nuestra norma, en la normativa Ajá. actual. Ellos solicitan el asilo. A partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? O sea, Muy simple. vuelos con escala en España. Claro, eso es. Ya te digo Y, que y, no es un vuelo directo a España, sino es un vuelo a un y- tercer país con parada en España. y que sea Barajas, Eso es, claro. no que En sea este caso, Barcelona, no que sea Tenerife, claro, que sea actualmente en Barajas. este caso, parada en Barajas, que ¿Qué, es qué- qué- bueno, qué compañía, hay alguna compañía aérea especializada o frecuente, digamos? realmente ahora mismo la única compañía que hemos detectado, que se ha detectado que estamos teniendo este problema es con Air Maroc. Esa es la compañía que está trayendo a esas personas. Entonces, bueno, también entendemos que la compañía debería de revisar también un poquito todos sus protocolos. Pero bueno, eso ya es un tema aparte interno de empresas y demás, que ahí no entramos, lógicamente. Nosotros entramos en la gestión nuestra de lo que está haciendo la Policía Nacional o los mandos del aeropuerto. Entonces, la persona llega a Barajas, llega a la T4 e intenta entrar en España. Ellos lo que hacen no es que intenten entrar, es simplemente una vez que llegan allí, hacen lo que la ley permite, que es solicitar asilo. Oh, Entonces, una vez que se solicita el asilo, se abre un procedimiento administrativo que lleva unos trámites burocráticos que lógicamente se dilatan un poco en el tiempo, con lo cual lógicamente el vuelo sale sin ellos, porque claro, evidentemente al solicitar el asilo tienen que sí. quedarse aquí para poder realizar esos trámites. Esos trámites que tardan 24 horas, no, Van más, tardan más. más de 24 Y- horas, y- porque esos trámites, entre ellos hay una entrevista, lógicamente hay que entrevistarse con esas personas, también hay que solicitar una serie de intérpretes, o sea, es decir, lleva unos trámites administrativos lógicamente se dilatan un poco en el tiempo, no es un trámite que se pueda hacer en el mismo momento en cuestión de 15, 20 minutos, o sea, sino que es algo tenemos que tener una... una entrevista, un traductor, abogado también. Bueno, en este caso no, porque no son personas que estén detenidas ni no están detenidas. O sea, ellos lo único que están es en una situación, vamos, para que nos entendamos, están en una situación de un trámite administrativo. Lo que pasa es que, claro, están a la espera de esa resolución, de Bien. que se les dé lo bueno para el asilo. Entonces, se hace la entrevista, esa entrevista puede tener un resultado positivo, un resultado negativo. Si tiene un resultado negativo, pues ya sería cuestión de organizar para el tema del retorno a su país, etcétera. Si es un resultado positivo, pues nada, automáticamente ya se le deja de ambular por el territorio español, porque ya se han iniciado los trámites. El primer trámite se ha hecho, que es positivo. Luego ya, lógicamente, se pasa a la oficina a la O sea, oficina del Ministerio de Asilos, para que eh, ya es decir, se le entrega un papel para que pueda Sí, entrar en territorio español a esperas de finalizar el trámite, ¿no? eso es. Una vez En, pasada la entrevista, si es positiva, ya puede deambular por España. Y ya. en ese trámite de la entrevista están asistidos por alguna ONG, alguna asociación. Sin ningún problema, pueden estar asistidos por abogados, por ONGs, no hay ningún problema. Ya digo, es un trámite administrativo normal y corriente. O sea, es Si, decir, si no ese hay ningún trámite, caso. si ese trámite en la entrevista se les deniega,
recurrible, ¿no? Bueno, pueden recurrirlo, pero como norma general se retornan a su país de vuelta, porque no se dan las circunstancias para que estas personas queden asiliadas en España. Pensemos que el asilo es algo bastante especial, no Sí. es algo normal, tiene que haber algo que justifique muy mucho pedir ese asilo en ese país. Podríamos hablar, por ejemplo, personas que vienen de países del mundo donde ha sufrido, o sea, sufriendo ahora mismo, pues yo qué sé qué decir, una catástrofe, algo muy grave, Zonas de conflicto. unas limpiezas étnicas, o sea, es decir, estamos Ujú. hablando lógicamente de unas circunstancias que se deben de valorar y por eso se hace la entrevista, precisamente para poder hablar con esas personas y poder valorarlo muy personalmente y no simplemente unos papeles. Entonces, pongamos que se le deniega el asilo. Se le deniega el asilo y Le retorna a tu país. ¿en cuántas veces se puede intentar retornarle? Porque me consta que a la primera habitualmente no sale. Es que eso ya es complejo el tema de los retornos a los países, porque bueno, en este caso, de todo el que venga con su pasaporte, pues que sea un pasaporte evidentemente válido, legal, se puede retornar porque se sabe el país de origen. Otra cosa es que el país de origen lo acepte, que es quizá donde viene el mayor de los problemas. Cuando el país que tiene que aceptarlo, el país de origen, no acepta a esa persona, pues ahí sí que nos encontramos en otra situación que es problemática de resolver, lógicamente, porque ya no depende solamente de la voluntad del país que envía, sino también del país que recibe. Entonces, ahí entraríamos en otro apartado diferente. El retorno normal, cuando tienen pasaporte y vienen documentados, es un trámite muy normal. Simplemente se habla con la compañía y vuelven a su país de origen sin ningún problema. Hemos hablado de los que piden asilo. Ahora vamos a hablar de inadmitidos. De los Mm. inadmitidos. Los inadmitidos siguen el mismo cauce. Hay Marocco, el Morocco. Es diferente, los Son inadmitidos diferentes. es totalmente diferente. Actualmente el problema que hay en Barajas es solo con el tema de asiliados, o sea, es decir, el tema de Encarcelados. inadmitidos se inadmiten directamente en frontera exterior, Ujú. existe la frontera exterior, la frontera interior, entonces se les inadmite allí y automáticamente se les puede retornar sin ningún problema. O sea, es decir, o bueno, a veces sí surge el problema que hemos comentado antes, que el país de origen no lo reconoce, que no tal, o que han Eh, entrado por un lugar no habilitado, porque al fin y al cabo estas personas que estamos hablando, los que piden asilo, sí entran por un lugar habilitado, que es una sí, frontera que es Barajas. sí, sí. Entonces, pongamos que entra, que intenta hacer uno y inadmitido. Se comienza a realizar el trámite de devolución y el país dice, a ese no lo queremos aquí. Oye, pero es que ha venido de aquí. Dice, no, no. Y esa persona pasaría casi inmediatamente, oye, yo quiero asilo. Solicitan asilo. Podría solicitar el asilo y volveríamos al trámite que hemos explicado anteriormente. Y por Hacer eso, una y por eso la capacidad de las salas 3 y 4 se llaman así, se denominan así, las salas 3 y 4 están en la T4 y en la T1 o en la T2. Actualmente hay una sala más, se ha habilitado una sala más, Ah, que esa sala adicional, esa sala tercera, por decirlo por ponerle algo numérico, ¿vale? Refiriéndonos a ella como tal, esa está solo exclusivamente copada ahora mismo de mujeres y niños. Las otras dos salas son varones. toma, ya tenemos tres salas. Entonces, esas salas, entonces, ¿qué capacidad tienen? Pues la capacidad que tienen esas salas rondará un límite máximo en condiciones Condiciones, óptimas tener de cierta confortabilidad, podríamos estar hablando de a lo mejor 20 como muchísimo, muchísimo, 30 personas, no más. y actualmente, ¿qué capacidad aproximada hay allí? La cifra va bajando porque hace unos días superaba ampliamente las 300 personas que había. Es cierto que ha bajado un poquito, pero seguimos superando muy, muy ampliamente las 200 personas. Sí, porque los aviones de Air Morocco siguen llegando, ¿no? Siguen llegando y el problema es que no da tiempo, para que lo entendamos, es como si hubiese una fuga de agua y no diera tiempo de evacuar ese agua. Es decir, el trámite burocrático, el trámite administrativo tarda más para poder volver a retornar a esas personas que en lo que tardan en venir otras nuevas. Es decir, nos Una cifra. sepultamos en los papeles, ¿no? En los Sí, trámites. básicamente, la burocracia, pues por desgracia, la burocracia, bueno, como se llamaba la tortuga de Mafalda, burocracia, ¿no? Porque es muy lenta. La, ¿qué ocurre con la Cruz Roja que al parecer no quiere aparecer por allí por las salas?
Bueno, la Cruz Roja tiene o sea, la Cruz Roja al final no deja de ser un organismo, tiene allí sus instalaciones para atender y demás. Ellos Sí. hacen lo que consideran o lo que creen conveniente con estas personas. De hecho, una de las fugas que sucedieron sucedió a través de una de las salas que estaban habilitadas para Cruz Roja. Cruz Roja hace su función, sin más. O sea, nosotros no tenemos ninguna opinión sobre la función que está haciendo Cruz Roja. En cuanto a la higiene que hay por allí, hay quejas sobre chinches. Sí, bochinches y otra serie de tal. Pensemos que esas salas, al estar sobresaturadas de gente, pues Ujú. también no tienen unas condiciones idóneas ni en seguridad, porque es importante hablar las condiciones de seguridad, no tienen unas condiciones de seguridad idóneas. Tanto es así que ha habido 2 fugas, con lo cual condiciones de seguridad malas. Y Las salas, perdona, condiciones- perdona, las salas ¿de quién son propiedad? ¿De quién las salas es? son propiedad del aeropuerto, De AENA. AENA, De eso es. AENA, Ministerio de Transportes. Eso es, pero la gestión de esas salas, en este caso, Ujú. las gestionan los 2 mandos del aeropuerto de la Policía Nacional. O Sí. Y sea, AENA entonces, solo pone las instalaciones. sí, sí. Además, AENA tiene buena voluntad en esta situación. AENA quiere solventar esto de la mejor manera posible y AENA ofrece, y está, de hecho, se está en ello, en hacer una sala o en ceder una sala de unos 1.000 metros cuadrados con mejores medidas de seguridad y de higiene y todo para estas personas y para los policías que trabajan allí, lógicamente. Los policías de allí, me consta que están realizando labores de limpieza que no son propias de ellos. Bueno, sí es cierto que los policías de allí incluso tenían que entrar a darles la comida, tal. Eso no es una función propia policial. Evidentemente, si hay que hacerlo, pues por Sí, supuesto, sí. no vas a dejar a una persona Ajá. fuera de hambre o que se faltaría más, ¿no? Pero es un tema ya más humanitario que otra cosa, pero que no es una función policial el tener que Sí, sí, entrar sí, sí, allí a tal. sí. ¿Se hace? Bueno, pues lo hace porque los policías también somos personas. Sí, sí, porque, vamos, pero al parecer la gente que se dedicaba a ello, personal de Cruz Roja, dice, Es que hay chinches y nosotros ahí no entramos con chinches, ¿no?" Es que es una situación, es lo que digo, Eh, al estar todas esas salas y al haber, tampoco tenemos un control médico de esas personas que han entrado, no tenemos conocimiento de mm, si pueden portar alguna enfermedad de algún tipo que pueda mm. transmitirse, o sea, es decir, Y tampoco, y y tampoco tenemos constancia si tiene antecedentes penales o policiales. claro, actualmente en esas circunstancias, hasta que lógicamente no se avance más, no tenemos constancia de si esas personas han hecho o han cometido algún tipo de delito en su país y por eso se van de allí. O sea, no tenemos todavía datos de esas personas. Por eso he comentado alguna vez que a priori, pues son personas, no son delincuentes, a priori, A priori, no sí. son personas activas, no son personas violentas, pero todo esto, claro, con un matiz, y es en ese momento, porque todavía no sabemos. Bien, bien. Y, por supuesto, no pueden ser trasladados al CIE, ¿no? Al CIE de No, en Aluche. ningún caso, estas personas no están privadas de libertad, estas personas no se encuentran con unos expedientes administrativos abiertos de otra naturaleza como son las personas que se encuentran en los centros de internamiento de extranjeros. Es un tema completamente aparte. Ni como el caso de Alcalá de Henares, de las 1.200 personas que hay allí en Alcalá de Henares. Claro, Alcalá de Henares sí es un centro de internamiento de extranjeros, las personas que Mm. están allí tienen un régimen y bueno, están a la espera, lógicamente, de que se produzca una expulsión. Pero el aeropuerto, el Ah, tema del asilo, completamente mm, diferente. Aparte, en las fugas, en una de las fugas fue realmente peligrosa. Peligrosa no solo para las propias personas que piden asilo, para esas personas que vinieron ujú. originarias de África, de Kenia, sino también, lógicamente, para los policías que salieron detrás, porque lo que hicieron fue salir a la pista del aeropuerto. A pista, Ojo lo que estamos hablando. salieron a pista. Estamos la pista del aeropuerto, donde despegan aviones como un Boeing 747, que todo el mundo más o menos sabe las dimensiones que tiene eso, la potencia que tiene y los vehículos que hay rodando también por esa Sí, sí, pista. sí, Entonces, sí. lógicamente hay que parar ese tránsito aeroportuario, hay que pararlo todo y es muy peligroso por lo que puede suceder y luego aparte también Ah, genera que también es muy grave y son grave para el resto de usuarios del propio del aeropuerto aeropuerto. Sí, que son personas que están allí, que no tienen conocimiento de esto y que no les debería de afectar, lógicamente, que están esperando que salga su vuelo para hacer sus trámites personales, para irse de vacaciones, para
Y entonces se tiene que parar esos vuelos y a lo mejor restaurar eso nos lleva 50, 60 minutos, Sí, no, porque no es simplemente dejamos que pase y despegamos. eh, Eso no funciona. y además darnos cuenta de todo el tráfico aéreo que se interrumpe, de todos Claro, los eso aviones es. que están dando vuelta el espacio aéreo y que tienen Totalmente. medida exactamente la hora de aterrizaje, el punto de aterrizaje, la cola que se produce para Sí. bajar. Entonces, esa situación, pues, bueno, lo primero es muy grave a nivel de seguridad, por supuesto, volvemos a repetir que es muy grave a nivel de Sí, sí, seguridad sí. ese tipo de fugas. Como dato curioso, te puedo comentar que en una de las fugas, pues uno de los fugados, de los que pidieron asilo, volvió por su propio pie al aeropuerto después de ser atendido en urgencias porque se hizo daño un pie, se partió, no recuerdo exactamente qué, pero se partió algo del pie y volvió porque se había dejado el teléfono móvil y lo que quería era recuperar su teléfono móvil y volver a irse. Se lo dejó allí olvidado el móvil. Claro, al fugarse, pues se le caería o lo que fuera y se lo dejó allí. Entonces, Y, bueno, y vamos, volvió a quedar dentro de la sala, ¿no? Imagino. sí, claro, lógicamente. Bueno, no sé, oye, es que aquí, si es que es muy, muy raro. O sea, la gente que habitualmente cumplimos con la ley, pues nos extrañan ciertas circunstancias de los presuntamente individuos que no cooperan con la ley. Y la ley, tanto administrativa como penal, da igual. Eh, Mm. en este país da la sensación que es más peligroso y costoso aparcar en doble fila que cometer un delito penal. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que la administración es un rodillo y funciona perfectamente. Es decir, a colación de, por ejemplo, de que has comentado lo de una multa de tráfico, cualquier persona cualquier español o cualquier persona con nacionalidad española, residente en España y demás, si te ponen una multa de tráfico y no la pagas, la administración tiene muchas herramientas para Sí, hacértelo pagar y lo que pagar. O sea, es decir, que no se crea la gente que la administración no tiene herramientas para solucionar los problemas. Otra cosa es que tengamos voluntad de solución. En este caso, en el aeropuerto, pues entendemos que ha habido una falta de previsión. En estas circunstancias ha habido una falta de previsión por parte de los mandos policiales. Ha habido falta de previsión, evidentemente, porque están desbordados, ¿no? Y luego también ha habido una falta en materia de seguridad, que es lo que hablamos. Esas salas previamente deben de ser revisadas, deben de ser estudiadas, se debe buscar esos puntos flacos, esas vulnerabilidades y tratar de algún modo, lógicamente, de informar sí. de, oye, esta sala no es la adecuada o esta otra sala sí es la adecuada para tanto personal y, por supuesto, con tanto personal policial. Es decir, lo que no puede ser es que haya dos policías nacionales custodiando a 300 personas, Dos, por poner un ejemplo. dos. Dos, tres, cuatro, en algunos Ya, casos dos, cuatro. ya hay los Vamos. mandos. Mira, ya, yo voy a discrepar contigo un poquito. Ya hay los mandos policiales, ya ahí poco tienen que hacer. Yo ya ahí hay que tirar, hay que lanzar la culpa del problema más hacia arriba. Ya tenemos ahí al ministro de Interior, señor Marlaska, a ver si te vas, y al señor Puente, Óscar, pírate a hacer otra cosa, majete. Y ahí Y, la culpa del comisario principal, del inspector jefe, del inspector, del oficial, del policía, esos ya no tienen la culpa, ¿no? Entiendo. y no tiene ninguna culpa. Y el mando intermedio tampoco tiene ninguna No. culpa. La culpa principal, evidentemente, es de los dos mandos de Barajas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, esos dos mandos de Barajas, cuando ven esa Ujú. situación, deben de comunicarla. ¿A quién? A su jefe. ¿Quién es su jefe? El jefe superior de Madrid. Y el jefe superior, elevarlo a quien considere oportuno hasta llegar, si es necesario, lógicamente, a la cabeza del ministerio. Es decir, Eh, todo tiene créeme, un cauce. créeme que tengo constancia cercana de que alguna comunicación se produjo y que el ministro, pues hombre, lo dejamos para otro día lo del ministro, ¿sabes? Dice, bueno, esto ya se hará. Por parte del ministerio sí se ha dado, sí se han hecho trámites y Mm, además consideramos trámites muy buenos. O sea, es decir, nosotros lo solicitamos ya en su momento, el ministerio pues ha tomado la decisión de hacerlo, lo cual mm, aplaudimos lógicamente esa decisión, que es pedir el visado de tránsito aeroportuario, el VTA que se llama. ujú. El- ¿En qué consiste el visado de tránsito aeroportuario? Pues muy simple. En este caso, como la mayoría vienen de De Kenia, te lo he dicho Senegal, antes. de Kenia, Senegal. Pues entonces lo que se va a hacer
principalmente es, por ejemplo, en esos países, en Kenia, se va a pedir el visado de tránsito aeroportuario. ¿Qué es eso? Muy simple. Es que en Kenia tengan que ir a la Embajada de España para solicitar ese visado. Entonces, desde allí directamente se puede valorar la situación y se puede denegar o se puede aceptar. Si se le deniega por directamente, no puede volar a España, no puede pasar por territorio español. Con lo cual, pues evitaríamos el problema. Es lógicamente, una muy buena solución. Y además es una solución que está recogida en nuestra normativa y puede ser aplicable y es aplicable en otras circunstancias. Estando por medio Air Morocco, los marroquíes, mm, veremos. Porque vamos, es más fácil confiar en un duro de madera que en un marroquí, ¿sabes? Y vamos, y esto es hemeroteca, no es cuestiones de gustos personales. Raúl, oye, muchísimas gracias. Nos has desasnado, está fenomenal, aclarado qué ocurre en Barajas. Aquí tienes la puerta abierta cuando quieras, llamas, nos vemos un ratico, nos desasnas, nos viene bien a muchos. Pues muchísimas gracias. Aquí nos tenéis para lo que haga falta. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Hasta luego, chao.